Buen día, espero que se encuentren bien. Vamos a compartir uno de los videos complementarios al dictado de matemática para el ingreso a las carreras de ingeniería. En este 2021 hemos decidido hacer eh, algún agregado de algunos temas, alguna ampliación de algunos temas que se han dictado de una manera segmentada en lo presencial para que ustedes tengan disponibilidad de este material eh, antes del cursado de las materias de matemática de ingeniería. Particularmente este video complementa a las clases que hemos tenido de polinomios, ampliando un poquito el uso de la factorización de polinomios. Vamos a hacer un repaso rápido por los casos de factoreo que ustedes ya manejan bien y algunas aplicaciones o ventajas que puede tener observar o expresar un polinomio de manera factorizada, ¿sí? Avanzamos entonces con este video complementario, repasando lo que era factorización de un polinomio. Decíamos que iba a tener muchas aplicaciones expresar un polinomio, como este que se ve aquí, que llamamos b de x, expresarlo de una manera equivalente, expresarlo de una manera factorizada, transformar la suma de términos que contienen a coeficientes y a la variable independiente x, transformar a esos términos en un producto de factores eh, donde sea fácilmente identificable, por ejemplo, con qué valores de x ese polinomio se hace cero, y algunas otras ventajas que nos llevaban a aprovechar esta forma de expresar el polinomio para, por ejemplo, simplificar factores comunes. De eso vamos a tratar en este video. Determinar múltiplos comunes para sumar expresiones algebraicas fraccionarias. Eso es lo que vamos a avanzar. Sobre eso es uno de los temas sobre los que vamos a avanzar. Y resolver ecuaciones polinómicas de cualquier grado, ya no limitados a lineales o cuadráticas, sino avanzar un poquito en esto, profundizar un poquito como lo hemos hecho en las clases con el agregado de los casos de factoreos para la clase de hoy. Hay más aplicaciones que vamos a ir viendo durante el cursado de las asignaturas dentro de la carrera. Repasemos entonces lo que era factorizar. En el caso de tener un polinomio de grado n, factorizar va a ser expresarlo como un producto de polinomios más sencillos. Polinomios primos decimos, si son polinomios que solamente pueden ser divisibles por sí mismos. Eh, Acá tenemos el caso de una notación general de un polinomio p de x, de grado n en este caso, y factorizarlo será transformarlo en el producto de una constante, que es el coeficiente principal, a sub n, por la multiplicación o el producto, de ahí el nombre de factorización, de polinomios primos. Recordemos que los polinomios primos son, habiéndolo definido como lo dije anteriormente, son todos los polinomios de grado 1, ¿sí? Polinomios de la forma x menos una constante, o polinomios de grado 2 que no tengan raíces reales, ¿sí? Eh, ¿Qué hemos hecho hasta acá? Hasta acá hemos factorizado algunos polinomios usando como herramienta o como insumo las raíces del polinomio, ¿no? Les recuerdo simplemente un ejemplo. Supongamos que tenemos ese polinomio cúbico. Si éramos capaces, por todas las estrategias que hemos visto hasta acá, de encontrar las raíces de ese polinomio, podríamos expresar ese polinomio de una manera factorizada. Acá las raíces son 0, nos damos cuenta fácilmente porque cuando x es igual a 0, se hace 0 todo y cada uno de estos términos, entonces todo el polinomio. Sacando factor común x nos queda una cuadrática, como hemos hecho en la práctica durante el cursado, y de esa cuadrática podríamos encontrar rápidamente las dos raíces, ¿no? No es motivo al menos de esta parte del video, en meternos con esa resolución, pero supongamos que tenemos esas tres raíces. El polinomio p de x quedaba expresado como el coeficiente principal, como decíamos en la definición, 5, por x menos una raíz, por x menos la otra raíz, por x menos la tercera raíz.
En este caso sería x menos 0 por x menos 5 por x menos menos 1. De ahí que aparece este x más 1 en el último factor. X menos 0 es x, entonces esta es la forma factorizada, usando las raíces. Lo que vamos a ver ahora rápidamente es, como les decía, un repaso de los casos de factoreo, o sea, otras formas de factorizar cuando se dan algunas situaciones o algunas estructuras particulares de los polinomios, podemos rápidamente factorizarlos y aprovechar algunas de las ventajas de ser expresado un polinomio de este modo y algunas de las aplicaciones entonces tenerlas como más cerca. Los casos de factoreo que ustedes recordarán, o algunos de ellos al menos que se presentan casi siempre en la bibliografía de matemáticas de la escuela secundaria, son el factor común por grupos, el trinomio cuadrado perfecto, el cuatrinomio cubo perfecto, diferencia de cuadrados, y puede haber, insisto, alguno más. Nosotros nos vamos a concentrar en estos casos por ahora, en esta presentación. Empecemos con factor común, el más conocido por ustedes. Este caso permite transformar a un polinomio en el producto de un factor, que es común a todos los términos del polinomio, por otro polinomio, ¿sí? De ahí el nombre de factor común. En algunos casos el factor común puede ser solamente una constante, entonces el polinomio px podrá ser transformado o expresado equivalentemente por esa constante por a de x, o sea, por otro polinomio. Veamos este ejemplo. El polinomio p de x en este caso es 3x al cubo menos 15x cuadrado más 6x más 3. Vean que en cada uno de estos términos el 3 es un factor común, por decirlo así, o un divisor común de cada uno de estos términos. Puedo sacar entonces al 3, a la constante 3 como factor común. Y acá es donde deberíamos recordar la metodología de trabajo. ¿Qué hacíamos en este caso? 3 va a ser el factor común, lo vamos a ubicar por aquí, y hacemos este primer término del polinomio dividido 3, 3x al cubo dividido 3, y eso nos da x al cubo. Ese resultado de hacer esa división lo ubicamos aquí. Y así sucesivamente con cada término. Menos 15x cuadrado dividido 3, eso nos da menos 5x cuadrado, a ese resultado de esa división lo ponemos acá, y así hacemos con cada uno de los términos, ¿sí? Ese era el procedimiento que nos permitía encontrar este segundo polinomio, que acá llamamos a sub x. Entonces nos queda 3 multiplicado por un polinomio. No sé si hacía grandes aportes esto de sacar factor como una constante, pero era una posibilidad. Probablemente sea mucho más rico cuando se presenten situaciones que nos permitan sacar factor común un monomio, o sea, no solamente la constante, sino la constante multiplicada por la variable elevada a alguna potencia. Eso ya, cuando tengamos esos casos, seguramente va a ser más aprovechable aplicar este caso de factoreo. Eso hace que el polinomio p de x pueda ser expresado como un monomio b de x por otro polinomio c de x. Pensemos en este caso. Ahora el polinomio p de x es 14x a la quinta más 10x a la cuarta más 2x al cubo. Notarán ahora que en los tres términos no solamente puedo sacar factor común una constante, en este caso el 2, 14 es divisible por 2, 10 es divisible por 2, 2 es divisible por 2, sino también podré sacar como factor común la variable elevada a la menor potencia que aparezca aquí. Aparecen todos la x en todos los términos. Aquí x a la quinta, aquí x a la cuarta, aquí x al cubo. Entonces x al cubo, la menor de las potencias, será el factor común que ubicaré estratégicamente. 2 es la constante, x al cubo es la variable elevada a la menor potencia. Entonces p de x me queda expresado de esta manera, con la misma metodología. 14x a la quinta dividido 2x al cubo, 14 dividido 2, 7, x a la quinta dividido x al cubo, x cuadrado. Más, respecto a este signo que está aquí, 10x a la cuarta dividido 2x al cubo, 10 dividido 2, 5, x a la cuarta dividido x al cubo, x. Más, aquí dentro del paréntesis, 2x al cubo dividido 2x al cubo. Esto es 1, ¿no?
porque 2 dividido 2 1, x al cubo dividido x al cubo es 1. Entonces, nos queda dentro del paréntesis el nuevo polinomio c de x que está multiplicado al factor común. ¿Sí? Hemos encontrado entonces otra manera de expresar al mismo polinomio p de x, una manera factorizada. Noten que a una suma de tres términos, como lo eran recién 14x a la quinta, 10x a la cuarta y 2x al cubo, la hemos transformado en la multiplicación de dos polinomios. Un polinomio que tiene un solo término, o sea, un monomio, 2x al cubo, por este otro polinomio de grado 2 que aparece entre paréntesis, que en nuestra definición llame c de x. Esto es importante, ¿no? Hemos logrado factorizar un polinomio, ya sea sacando factor común una constante, decíamos, bueno, sí, se puede hacer, no sé si es tan provechoso o tan aprovechable, pero se puede hacer, o como en el ejemplo segundo que hemos presentado, sacar factor común directamente a un polinomio. ¿Sí? Esto transforma a un polinomio p de x en una multiplicación de dos polinomios. Hemos factorizado de alguna manera el polinomio. Esto tiene sus ventajas porque esto permite de una manera mucho más rápida, por ejemplo, identificar las raíces, ¿no? Cuando un producto de dos elementos es igual a cero, cuando alguno de esos elementos es igual a cero. Entonces, cuando este polinomio p de x va a ser 0 y cuando 2x al cubo sea 0, o sea, cuando x sea 0, o cuando esta cuadrática, este polinomio que quedó entre paréntesis, sea 0. Y entonces puedo resolver, tengo herramientas para resolver una cuadrática igualada a 0. La fórmula de la resolvente o de Bhaskara que se presentaba en clases anteriores. Entonces, habiendo eh, factorizado el polinomio, por ejemplo, podría encontrar una manera mucho más rápida, mucho más sencilla o con herramientas mucho más accesibles las raíces de ese polinomio. Una de las ventajas que tiene la factorización. Pasemos a otro caso de factoreo. Quizás no es tan intuitivo como el factor común por grupos, porque en realidad lo que uno tiene que tener presente es que hay como dos grandes pasos para aplicar factor común por grupos. El primero es agrupar eh, eh, realizar grupos o formar grupos que tengan la igual cantidad de términos. En cada uno de esos grupos voy a poder sacar factor común, pero no porque sí, sino pensando si ese factor común que saque en primera instancia me va a servir para realizar un paso más, que es en los grandes términos que se generaron a través de esos grupos que se formaron, volver a factorizar, sacando nuevamente factor común. Insisto, no es tan intuitivo. Vamos a tratar de presentar un ejemplo que nos permita entender estos dos pasos que estamos planteando acá. Supongamos que tenemos este polinomio. A primera vista no podría sacar factor común, como lo vimos en el repaso del caso de factoreo anterior. Porque fíjense, la parte de los coeficientes de 7, menos 5, 14, menos 10, no hay un factor común entero de estas cuatro cantidades. Tampoco la x aparece en todos los términos, entonces estamos limitados para aplicar el factor común. Pero podríamos agrupar estratégicamente estos cuatro términos en dos grupos de dos, imaginando que si elijo bien esos grupos, si los elijo apropiadamente, como dice nuestra presentación, y vamos a tratar de explicar qué significa esto de apropiadamente, voy en un paso posterior a poder factorizar definitivamente esto. ¿Cómo es esto de pensar en un paso más? Si yo en estos dos grupos que por ejemplo acá formé, fíjense que simplemente aproveché la propiedad asociativa de la suma y agrupé el primer y el segundo término y el tercero y el cuarto por separado, me quedan en estos dos términos un factor común que es x a la cuarta, en los primeros dos. Y me queda en el segundo grupo, como factor común, una constante que sería la constante 2. ¿No? ¿Lo ven? El 14 es divisible por 2, el 10 también. Hasta ahí todo bien, pero ¿cuál es la gracia de esto? ¿Hacia dónde vamos? Que si sacando factor común
por ejemplo, x a la cuarta del primer grupo y 2 del segundo grupo, me queda como factor de ambos grupos algo parecido o algo exactamente igual, para ser más preciso. Fíjense, si saco factor común x a la cuarta del primero, me va a quedar 7x el primer término, ya lo vamos a hacer, menos 5. 7x menos 5 aparecería como uno de los polinomios habiendo factorizado solamente este grupo. Si factorizo este grupo, sacando factor común 2, también me quedaría, fíjense, 14x dividido 2, 7x, menos 10 dividido 2, 5. O sea, por supuesto que está armado este ejemplo para que dé bien, pero esto es lo que buscamos. Agrupar de tal manera que el polinomio que aparece después de sacar factor común por grupos sea un polinomio común en cada grupo. Lo hacemos. Fíjense en el próximo paso. Vamos a sacar factor común lo que dijimos. X a la cuarta en el primer grupo, 2 en el segundo. Si sacamos factor común x a la cuarta en el primero, 7x a la quinta dividido x a la cuarta es 7x. Pongo este signo menos acá. 5x a la cuarta dividido x a la cuarta es 5. Más factor común 2 en el segundo grupo, habíamos dicho. 14x dividido 2, 7x. Menos 10 dividido 2, 5. Y esto es lo importante. Acá es donde quiero que prestemos atención. Noten, por favor, que en estos dos grupos que quedaron acá formados, hay un factor común que es todo este paréntesis. Más allá de que sea extenso, que no sea un numerito simplemente o un monomio, es un factor común, ¿no? Imagínense que todo lo que está dentro de paréntesis, 7x menos 5, se llama, no sé, j. Entonces, si acá aparece 7x menos 5 y acá también, esto podría ser x a la cuarta por j más 2 por j. O sea, hay un factor común, hay algo común en estos dos términos. Entonces, el último paso, que era habiendo elegido apropiadamente los grupos y habiendo sacado factor común en cada uno de ellos, busco un factor común en los grupos que quedaron. Y lo encuentro, 7x menos 5. Esto no va a ser siempre posible, insisto, en este ejemplo que está pensado para aplicar este caso, se da. ¿Sí? He preparado y he presentado un ejemplo donde esto sea posible. Entonces 7x menos 5, j, como habíamos dicho recién, es el factor común de estos dos términos. Entonces, x a la cuarta dividido en 7x menos 5, que es lo que está acá, es x a la cuarta. Más, este más lo pongo acá. Toda esta expresión, 2 por 7x menos 5, dividido 7x menos 5, es 2. Entonces el resultado de eso lo pongo acá. Lo que hacíamos hace un ratito, sino que ahora el factor común es un poco más grande, ¿no? Recordamos que hacíamos hace un ratito en los ejemplos más sencillos. Toda esta expresión dividido el factor común. Y a ese resultado, ¿sí? El resultado de esa división, lo ponemos acá, ¿no? Es lo que hemos hecho. Es lo que hemos hecho con el primer término y es lo que hacemos también con el segundo de los términos. ¿Sí? Bueno, espero que eso se entienda. Lo que acabamos de lograr es en realidad un polinomio Px, el mismo polinomio que al comienzo, con la diferencia de que quedó factorizado. Noten que teníamos cuatro términos, 7x a la quinta, menos 5x a la cuarta, más 14x menos 10, y lo hemos transformado en el producto de dos polinomios. Así es como se aplica de una manera quizás no tan intuitiva como decíamos al comienzo, no tan sencilla, el factor común por grupos. Esto no es imposible, es simplemente empezar a trabajar con las expresiones, empezar a conocerlas, empezar a intuir qué puede pasar si yo voy agrupando y sacando factor común. Vamos a un caso también conocido por ustedes, que es el trinomio cuadrado perfecto. Acá el nombre del caso de factoreo ya empieza a dar pistas. Hay algunos polinomios de segundo grado, o sea, trinomios, que tienen raíces reales repetidas, ¿no? Ya habíamos visto algunas cuadráticas que tienen raíces reales repetidas. Eso se daba, ¿se acuerdan? Cuando el discriminante en la fórmula de la resolvente era igual a 0. Cuando pasaba eso, en realidad estos trinomios se podrían expresar como un binomio elevado al cuadrado, o sea, como x menos la raíz, todo eso elevado al cuadrado.
Los trinomios cuadrados perfectos tienen una forma particular que ustedes recordarán, ¿sí? Un término elevado al cuadrado, otro término también elevado al cuadrado. Estoy hablando acá de lo que parece como x al cuadrado y a al cuadrado. Y el otro término restante era el duplo del primer elemento elevado al cuadrado por el segundo elemento elevado al cuadrado, ¿sí? Esta estructura particular era la estructura que tenían los polinomios que podríamos llamar trinomios cuadrados perfectos. Esos polinomios se podrían estar expresando de manera equivalente como el cuadrado de un binomio, ¿sí? De hecho, ustedes recordarán que esto era como un camino de ida y vuelta. El caso de factoreo en realidad es un trinomio cuadrado perfecto transformándose en el cuadrado de un binomio. Pero muchas veces era conveniente hacer el paso inverso. O sea, cuando tenía el cuadrado de un binomio, lo resolvía como lo mencionamos recién. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, siendo el primero x y siendo el segundo a, más el cuadrado del segundo. O sea, era un camino de ida o de vuelta, dependiendo de lo que necesitara. Ahora, como estamos concentrados en caso de factoreo, nos interesa el camino de llevar un trinomio cuadrado perfecto al cuadrado de un binomio. Porque este x más a al cuadrado, aunque esté oculto en una forma de potencia, no es otra cosa que una multiplicación, ¿no? Una potencia, recuerden que era una multiplicación en definitiva. Eh, Cambio acá el color para mostrarles en realidad esto. Este x más a al cuadrado, en definitiva, es lo mismo que x más a por x más a, ¿no? Eso significa ese exponente 2, x más a por x más a. Y entonces transformo tres términos en la multiplicación de dos polinomios, en este caso de grado 1, ¿no? De eso se va tratando. Continuamos. Vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos este polinomio. Es un trinomio, eso es importante. Es un trinomio de segundo grado, o sea, podría ser un trinomio cuadrado perfecto. Para saber si lo es, veamos si tiene la forma que plantean, la estructura que plantean los trinomios cuadrados perfectos. A ver, podría estar escribiéndose de esta manera. Fíjense, hay un número que obviamente está elevado al cuadrado, que es la variable x, ¿sí? Hay otro que es el 9, que uno podría estar pensando que es 3 al cuadrado o menos 3 al cuadrado, pero el que va a determinar si es 3 o menos 3 elevado al cuadrado es el segundo término en este caso. Este 6x lo puedo expresar como 2 veces algo, sí. Lo puedo expresar como 2 por menos 3 por x. El doble de algún término, menos 3, de alguna constante, menos 3, por la variable x. Entonces, si esto es un trinomio cuadrado perfecto, el que tiene que estar elevado al cuadrado, o sea, el tercer término, es menos 3 al cuadrado. Y esto es expresar px de otra manera, ¿no? De una manera más parecida a lo que decía la estructura de los trinomios cuadrados perfectos. Cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esto, que de alguna manera nos permite intuir que sí va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense que si acá en lugar de un 6 aparecía, no sé, un 7, esto hubiese sido 2 por menos 3,5 por x, y acá tendría que haber aparecido menos 3,5 al cuadrado, que no iba a dar 9, ¿no? Por lo tanto, no es que todos los trinomios son cuadrados perfectos. Insisto, solamente los trinomios o los polinomios de grado 2 que tengan raíces reales repetidas. Si nosotros hubiéramos aplicado la fórmula de la resolvente igualando esta cuadrática 0, hubiéramos encontrado como raíces repetidas eh, al 3, ¿no? Que es la forma en la que vamos a expresar entonces nuestro polinomio. X menos 3, todo elevado al cuadrado. 3 es una raíz de este polinomio y una raíz de multiplicidad 2 o una raíz repetida, como decíamos en clases anteriores. Entonces, transformamos un polinomio de grado 2, un trinomio cuadrado perfecto, ahora sabemos que es así, en el cuadrado de un binomio, el binomio x menos 3 elevado al cuadrado. Esa es la factorización que buscábamos, ¿sí? Esa es la factorización que buscamos. Por supuesto que esto se puede verificar si lo hemos hecho bien. Si bien nos hemos tomado el trabajo de reescribir el polinomio
con la estructura de un trinomio cuadrado perfecto y a simple vista, con algunos pequeños cálculos, corroboramos que se trataría de de un trinomio cuadrado perfecto, podríamos en el último paso, por las dudas, corroborar si este x menos 3 al cuadrado se trata de eh, un trinomio cuadrado perfecto expresado de otra manera. ¿De qué forma? Con el versito que recordamos recién. ¿A qué era igual el cuadrado de un binomio? A el cuadrado del primero, o sea, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por x por el segundo, que sería menos 3, más el cuadrado del segundo, más menos 3 al cuadrado, ¿sí? Esto debería darnos igual que el trinomio original, y de hecho lo es, ¿no? Nos da igual. X al cuadrado más 2 por x por menos 3, más por menos menos, esto me da menos 6x, más menos 3 al cuadrado, que es 9. Y esto, por supuesto, es el polinomio original, ¿no? Era un trinomio cuadrado perfecto, entonces el trabajo que hicimos es el apropiado. Bien, no tan intuitivo tampoco, pero con un poco de trabajo podremos transformar un trinomio rápidamente en el cuadrado de un binomio sin la necesidad, en este caso, de aplicar la fórmula de la resolvente. Una forma no excluye a la otra, digamos, usar la fórmula de resolvente para esta cuadrática, por supuesto que es un camino válido y cada uno de ustedes optará por la forma que les resulte más cómoda. Esto tiene como nombre propio dentro de los casos factoriados, por eso lo presentamos de este modo. Hay otro más que se presenta, en este caso, cuando tenemos un cuatrinomio, o sea, un polinomio de 4 términos de grado 3. Si, si esta cúbica, por decirlo así, posee 3 raíces reales repetidas, entonces se podrá expresar también como un binomio, pero en este caso elevado al cubo, ¿sí? Insisto, tenemos un polinomio de grado 3, como es esta estructura general, x al cubo, más una constante por x, más una constante por x cuadrado, más una constante. Si esta cúbica tiene 3 raíces reales repetidas, se podrá expresar entonces como x más a elevado al cubo, ¿sí? Como el cuadrado, perdón, como el cubo de un binomio, donde menos a sería la raíz de la que estamos hablando. Algunos textos ponen acá x más la constante o x menos una constante. Lo importante es la estructura, ¿no? Un binomio elevado al cubo. También acá hay un cambio de vuelta. A veces el cubo de un binomio tiene como una forma rápida de llevarse a un cuatrinomio. Y lo hacíamos casi como un versito cuando aplicamos esto en la secundaria, ¿no? El cubo del primero, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, que es lo que aparece acá, más el triplo del segundo por el cuadrado del primero, más el cubo del segundo. Todo eso nos permitía hacer el camino de vuelta si es que lo necesitábamos así. Supongamos que tenemos este cuatrinomio, es cúbico, nos preguntamos si será un cuatrinomio cubo perfecto. Veamos si lo podemos expresar de esta manera. Los términos cúbicos aparentemente serían el primero y el último, así como están acomodados. Este x al cubo es un término cúbico, este 8 también, ¿sí? X al cubo obviamente es la x elevado al cubo, 8 es 2 elevado al cubo. Veamos si podemos encontrar al 6x cuadrado y al 12x, los podemos encontrar escritos como 3 veces el segundo elevado al cuadrado por x, o 3 veces el segundo multiplicado por x cuadrado. Vemos que sí, ¿no? Este 6x cuadrado lo puedo escribir como 3 veces algo. Sí, lo puedo escribir como 3 por 2, o sea 6, por x al cuadrado. Este 12x lo puedo escribir como 3 veces algo. Sí, lo puedo escribir como 3 por 4 por x. Y a su vez el 4 es 2 al cuadrado. ¿Por qué expresar el 4 como 2 al cuadrado? ¿Por qué hacer esto? Porque en realidad este 8, recuerden que era 2 al cubo. Entonces, a al cubo sería 2 al cubo, x al cubo aparece acá como x al cubo, y los otros dos términos que son triplos de algo son el triplo del segundo por el cuadrado del primero, o sea, el triplo de 2 por x al cuadrado,
y el triplo del primero x por el cuadrado de 2 del segundo. ¿Sí? Entonces esto se factoriza rápidamente como el primero más el segundo, todo el cubo de un binomio. ¿Sí? Esto ya lo han manejado ustedes, lo han resuelto varias veces en la escuela secundaria, solamente sirve de repaso, ¿no? También entonces podría verificarse que el resultado obtenido realmente corresponde al cuatrinomio cubo perfecto usando esta forma de regenerar cada uno de los términos del polinomio de grado 3, ¿no? Insisto, el cubo del primero más el triple del primero por el cuadrado del segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos con el último de los casos de factoreo que repasamos, que es la diferencia de cuadrados. Se aplica cuando existe una resta de términos que se encuentran elevados, cada uno de ellos, a potencias pares, ¿no? Por eso lo de diferencia de cuadrados. Al ser potencias pares, cada una de esas potencias se puede expresar como algún elemento elevado al cuadrado. De modo equivalente a lo que dice esta sentencia en lenguaje coloquial, se puede expresar de manera simbólica. La resta de dos expresiones de potencia par, ¿sí? O dos expresiones elevadas al cuadrado. Si ese polinomio, acá A y B podría contener a la variable, ¿no? Para que esto sea un polinomio, A o B tendrían que contener a la variable. Lo he puesto así de manera genérica, pero si lo estamos pensando aplicado a polinomios, tanto A como B podrían tener a la variable X. Bien, si eso se da, esta diferencia de cuadrado se puede expresar como A menos B por A más B. ¿Sí? Veamos algún caso donde en A o en B aparezca la variable nuestra para estar aplicándolo a polinomios. Si bien se aplica a cualesquiera cantidades de cualquier naturaleza, nosotros lo pensamos para ser aplicados en polinomios. Supongamos entonces que tenemos el polinomio x cuadrado menos 2. Puedo pensar que los dos términos, antes que nada, hay una diferencia, hay una resta. Y puedo pensar que tanto x cuadrado como el 2 son expresiones de algo elevado al cuadrado. En el caso de la x es muy obvio, pero en el caso del 2 puedo pensar que es el número irracional raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿no? Raíz de 2 elevado al cuadrado es el número 2. Entonces se puede reescribir para llevarlo a una forma parecida a lo que decía nuestra definición. Se lo puede reescribir de esta manera. X cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Si acá en lugar de un 2 hubiera aparecido un 9, era mucho más obvio, ¿no? Porque la raíz cuadrada hubiese sido perfecta, como decíamos antes cuando trabajamos con raíces de números enteros. En este caso, eh, es totalmente aplicable cuando este número no tiene una raíz entera, como en este caso. Entonces no hay ningún problema. Eso, de acuerdo a lo que dice nuestra definición, o nuestro caso de factoreo, o nuestra identidad, así la vamos a tomar como una igualdad, ya probada por alguien antes que nosotros, se transforma en x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. ¿Sí? Muy sencillo este caso de factoreo. Hemos factorizado entonces un polinomio de dos términos en el producto de dos polinomios de grado 1, cada uno de ellos, ¿no? Un polinomio, en este caso cuadrático, transformado en un polinomio o en la multiplicación de dos polinomios lineales o de grado 1. Veamos otro ejemplo. En este caso, el primer término es x a la cuarta, el segundo, que está restado, es 9x al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. El primero de los términos, el x a la cuarta, lo puedo pensar, como decíamos recién, como x al cuadrado, y el segundo de los términos, que es 9x al cuadrado, lo puedo pensar como 3x todo elevado al cuadrado. Acá queda escrito de una manera, entiendo yo, mucho más clara, que es una diferencia de cuadrados, aunque las potencias de ambos a primera vista no era el 2, como en el ejemplo anterior, ¿no? Donde quizás era más sencillo identificar el exponente 2. Eh, Usando la identidad de este caso de factoreo, P de x se transformaría en el primero x cuadrado menos el segundo 3x por el primero x al cuadrado más el segundo, ¿sí?
a menos b por a más b, como decía nuestra fórmula que observábamos hace un ratito por aquí. En este caso, hemos factorizado un polinomio de grado 4 en la multiplicación o el producto de dos polinomios de grado 2. Esta es una forma de aplicarlo a un caso. Después veremos si esta es la mejor forma de factorizar o nos hubiera convenido alguna otra. Bueno, esa es otra discusión que ya daremos en algunos de los ejemplos de aplicación. Hablando de aplicaciones, pasamos a una de ellas. La simplificación es una de las aplicaciones más importantes de la factorización. Simplificar expresiones. La simplificación aparecía cuando aparecían expresiones racionales polinómicas, o sea, el cociente de polinomios. Cuando aparece un cociente de polinomios, ese cociente puede ser resuelto, como lo hemos intentado hacer hasta aquí, utilizando la división formal de polinomios, o en el caso de que sea una división en particular, utilizando la regla de Ruffini, con tal que el divisor sea distinto de cero, se podía hacer esa división. Ahora bien, antes de realizar esa división, quizás convenga simplificar un poquito la expresión. Supongamos que queremos hacer la división de a sobre b, siendo a y b polinomios. Lo que se propone antes de realizar la división es ver si se puede simplificar, y para eso el primer paso es factorizar el polinomio a y el polinomio b. ¿Sí? Imaginemos que podemos factorizarlos a ambos. Encontraríamos entonces un producto, en lugar de a, un producto de otros polinomios, a1 por a2 por, supongamos que son n polinomios, y en el caso de b, factorizarlo en b1 por b2 por b3, supongamos que son m cantidad de polinomios. ¿Cuál es la idea? Si algunos de estos polinomios son comunes, si logro encontrar alguna dupla de polinomios, alguno en el numerador y alguno en el denominador, que sean iguales, podré estar haciendo una simplificación, ya que esa división me daría 1. ¿Qué sé yo? Imaginemos. A1 de x, después de factorizarlo, me doy cuenta que es igual a b2 de x. Podré entonces hacer, si son iguales, simplificar este polinomio con este polinomio de acá, tal que esa división me dio 1. Eso es válido siempre y cuando eh, este factor que estoy simplificando sea diferente de 0. ¿No? Eso no pasaba cuando simplificamos números enteros, porque no aparecía el 0 como divisor, pero puede aparecer un polinomio que se haga 0 en algún valor de x. Entonces, lo mismo que hacíamos cuando teníamos una división de fracciones y queríamos simplificar, una fracción, perdón, y queríamos simplificar numerador con denominador, lo hacemos acá también, factorizamos, pero tenemos en cuenta una salvedad, un caso particular, una particularidad, y es que esa simplificación va a ser válida solamente para valores de x que no hagan 0 el factor que se acaba de simplificar. Vamos a verlo con algún ejemplo que nos permita ver más claramente lo que estamos presentando hasta aquí. ¿Sí? Supongamos que el polinomio a y b, pensando en que el objetivo o lo que se propone es hacer a dividido b, son estos dos que están acá. La propuesta era entonces factorizar a y b y simplificar factores comunes en el numerador y en el denominador. ¿Sí? Planteo a sobre b como lo que son, 2x al cubo menos 8x, todo eso dividido esta cuadrática, que es b, x cuadrado menos 4x más 4. ¿Sí? Como decíamos hace un instante, podríamos estar haciendo esta división con alguna de las formas que hemos elegido. Nos proponemos ahora simplificar, ¿no? Esa es la diferencia. Por lo tanto, factorizamos. Fíjense que encontramos en el numerador. Encontramos factor común la x, porque aparecen los dos términos, pero también encontramos como factor común la constante 2. ¿Sí? Entonces aplicamos el caso de factorio de factor común. 2x al cubo dividido 2x, x cuadrado, es lo que está aquí, menos, por este menos que está acá, 8x dividido 2x, 4. ¿Sí? Todo eso dividido b de x, pero b de x es un polinomio de grado 2. Podría calcularles las raíces con la resolvente y me daré cuenta que tiene raíces repetidas en x igual a 2. Por lo tanto, se puede expresar como x menos 2 por x menos 2, o sea, x menos 2 al cuadrado. O
aplico el caso de factoreo que recordábamos hace un ratito. Esto es un trinomio. ¿Será un trinomio cuadrado perfecto? Y aparentemente sí, porque este menos 4 puedo pensarlo como que es. Voy a reescribir aquí, ya luego borro, ¿no? Voy a reescribir este mismo polinomio. Eh, bueno, esto sería x al cuadrado. A ver, y continúo, disculpen. X al cuadrado, el primero. Y este 2x, perdón, este menos 4x, lo puedo pensar como más 2 por menos 2 por x. ¿Se acuerdan? El doble del primero por el segundo. Más, si identifica el menos 2, el tercer término tendrá que ser menos 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, esto se puede transformar en x menos 2 al cuadrado. Y aplico entonces el caso de factoreo de un trinomio cuadrado perfecto, como lo vimos hace un tiempito, hace unos instantes, para poder factorizar el polinomio que apareció en el denominador. ¿Sí? Insisto, esa es una forma, sino la otra, como ya sabemos resolver cuadráticas, darnos cuenta que hay un par de raíces repetidas en x igual a 2 y expresarlo como factor, ¿no? Como el factor de x menos 2 por x menos 2. Bueno, todo esto era para llevar a la factorización tanto del numerador como del denominador. Pero en el numerador todavía puedo hacer más cosas, ¿no? Porque noten que aparece x cuadrado menos 4. Esto es una diferencia de cuadrados del tipo x menos 2 por x más 2. Entonces ahora sí, en el numerador aparecen, fíjense, todos factores primos, porque aparecen polinomios de grado 1, el polinomio 2x, el polinomio x menos 2, el polinomio x más 2. Lo mismo ya había sucedido en el denominador, x menos 2 y x menos 2. O x menos 2 al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la idea ahora? Simplificar algún factor del numerador con algún factor del denominador si es que hay factores en común. Y si lo hay, ¿no? Porque fíjense, 2x está solo en el numerador, pero x menos 2 aparece en el numerador y también en el denominador. X más 2 solamente aparece en el numerador, por lo tanto, vamos a poder simplificar x menos 2 con uno de los dos x menos 2 que aparece en el denominador. De esa manera, teniendo en cuenta que esa simplificación solamente vale para algunos valores de x, nos queda esa expresión, ¿sí? 2x por x más 2 sobre x menos 2. Pero todo esto va a ser válido, recuerden, solamente si x menos 2 es distinto de 0, si el factor que acabamos de simplificar es distinto de 0. Decir que x menos 2 es distinto de 0 es equivalente a decir que x es distinto de 2. Resumiendo entonces, a sobre b tiene una expresión simplificada, pero solamente válida para cuando x es distinto de 2, ¿no? Si eso me sirve, podré utilizar esta expresión simplificada. Si no, sabré que acabo de encontrar una expresión equivalente al cociente que tenía, válido solamente para los casos donde x sea distinto de 2, ¿no? Hemos entonces factorizado para poder simplificar. Entonces, aprovechando una de las posibilidades que nos brinda la factorización, que es simplificar expresiones eh, algebraicas racionales o cocientes de polinomios. ¿Qué pasa cuando queremos sumar expresiones racionales? Cuando decimos sumar es sumar, restar, o sea, sumar algebraicamente expresiones racionales. Como sumar fracciones, pero que ya no tengan números enteros en el numerador y el denominador, sino que tengan polinomios, ¿sí? Supongamos que tenemos 4 polinomios, A, B, C y D, y queremos resolver esa suma de fracciones de polinomios, o, como ya sabemos que se llaman, expresiones algebraicas racionales. Si quiero sumar esas expresiones, entonces, podríamos estar operando como se hacía antes. Cuando digo antes es cuando A, B, C y D eran números enteros. Recuerden que una posibilidad era encontrar un denominador común multiplicando los denominadores, B por D, y hacíamos B por D dividido B, eso era D,
D por A es lo que aparece acá. D por A. Y hacía lo propio con la otra fracción, ¿no? El denominador común, B por D dividido D, y el resultado lo multiplicaba por C, y es lo que aparece acá. Esa era la definición de la suma de fracciones, que es aplicable también a expresiones racionales, ¿no? Lo que aparecía como B por D, la multiplicación de los denominadores, es lo que llamamos un denominador común, que no siempre era el denominador común más sencillo que podemos encontrar. Entonces esto daba lugar a la aparición de no directamente la multiplicación de B y D, sino encontrar entre B y D, o sea, los denominadores de cada una de las dos expresiones racionales que voy a sumar, encontrar el mínimo común múltiplo. Lo mismo que hacíamos cuando B y D eran números enteros, lo hacemos también cuando B y D son ahora polinomios. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre estos denominadores. De modo tal que si lo encuentro ese mínimo común múltiplo, ya vamos a ver en un caso cómo se hacía esto. Por supuesto lo vamos a hacer echando mano a la factorización. La forma de resolver eso era sencilla, parecida a la anterior. El mínimo común múltiplo es el común denominador dividido B, es lo que aparece aquí, que parece como muy complicado, pero es solamente una forma de anotarlo. Acá debería decir entonces mínimo común múltiplo entre B y D dividido B, y el resultado de eso lo multiplico por A. O sea, el mismo procedimiento que aplicamos para resolver suma de fracciones, eh, lo aplicamos siendo el común denominador ahora el mínimo común múltiplo. De nuevo, mínimo común múltiplo dividido D, y el resultado lo multiplico por C, es lo que aparece acá. Esto, aunque no parezca tan sencillo, es una expresión más simplificada que cuando multiplico directamente los denominadores. Entonces nos concentramos un ratito para calcular o determinar el mínimo común múltiplo de varios polinomios, ¿no? Suspendemos un poquito esto de sumar expresiones racionales para concentrarnos en el mínimo común múltiplo. Como el nombre lo indica, vamos a buscar un múltiplo común entre expresiones que sea el más chico de todos los posibles, el menor de los múltiplos. Si estábamos trabajando con números naturales, cuando decimos el menor múltiplo, decimos el que tuviera menor valor absoluto de todos los múltiplos, ¿no? Como hemos ampliado esta definición a las expresiones racionales, ahora vamos a hablar de encontrar el polinomio múltiplo de todos los polinomios sobre los que estemos trabajando, pero el de menor grado, ¿no? Por eso hablamos del mínimo común múltiplo, o múltiplo común menor, como aparece en algunas bibliografías. El procedimiento tiene estas etapas. Vamos a factorizar cada polinomio, entre los que querramos encontrar el mínimo común múltiplo. Vamos a identificar factores comunes, y si hay factores comunes entre los múltiplos de los distintos polinomios, vamos a elegir el que aparezca elevado a la mayor potencia. Vamos a identificar factores no comunes, y los vamos a incluir a todos, y vamos a multiplicar entre sí los factores comunes de mayor potencia con los factores no comunes, y esa multiplicación nos da el mínimo común múltiplo. Es un algoritmo, ¿no? No hace falta entender estos pasos, los vamos a aplicar a un caso, en el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos encontrar el mínimo común múltiplo entre estos dos polinomios, entre A y B. Eso es lo que nos proponemos, encontrar el mínimo común múltiplo entre A y B. Vamos a los pasos que proponimos recién. Factoricemos A y B. Notarán que A es un trinomio que está elevado al cuadrado. Podría calcularle las raíces. Tiene raíces reales, en realidad repetidas en 3. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. Lo puedo transformar en x menos 3 al cuadrado. Y el segundo polinomio, el polinomio B, es una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 9. Lo expreso como x menos 3 por x más 3, como aprendimos o como repasamos hace un instante. Identificamos los factores que poseen en común A y B. Fíjense, A tiene como factor x menos 3 por x menos 3, o sea, x menos 3 al cuadrado, y B tiene como factor x menos 3, pero también x más 3. ¿Aparecen factores en común? Sí, el x menos 3 es un factor que es común, que es compartido tanto por A como por B. El factor compartido es x menos 3,
Pero lo elijo, decíamos, cuando había algún factor en común, elevado a la mayor potencia. Y aparece la mayor potencia en A, porque aparece elevado al cuadrado. Entonces me quedo con x menos 3, pero elevado al cuadrado. Busco ahora si hay factores no comunes. Si hay, x más 3 es un factor no común. En este caso, el factor no común entonces es ese que acabamos de identificar. Para encontrar el mínimo común múltiplo, multiplicamos el factor común que existía elevado a la mayor potencia por el factor común, por el factor no común, ¿sí? O por el factor que apareció en este caso en uno de los dos polinomios. Esa multiplicación entonces me da cuenta de que acabamos de encontrar el mínimo común múltiplo. Insisto, lo vamos a usar ese mínimo común múltiplo como herramienta, como insumo para determinar el común denominador en una suma de expresiones algebraicas racionales. Volvemos entonces a ese caso. Supongamos que tenemos que hacer esa suma. Decíamos que con el mínimo común múltiplo la forma de realizarla es esta. Simplemente copio lo que ya habíamos dicho. Y vamos al ejemplo. Supongamos que tenemos que hacer esta operación, ¿no? Es una suma de expresiones algebraicas racionales, o sea, una suma de cocientes de polinomios, para decirlo de otra manera. Vamos a tratar de resolverlo determinando el mínimo común múltiplo eh, de los denominadores, o sea, entre 1 menos x cuadrado y 1 menos x. Vamos a factorizar entonces los denominadores, es lo que hacemos en este primer paso. Fíjense que después del igual, cada uno de estos dos términos que aparecen son los primeros, los que están en el primer miembro de esta igualdad, pero habiendo factorizado los denominadores. En lugar de 1 menos x cuadrado, me doy cuenta que hay una diferencia de cuadrados acá. El 1 es lo mismo que 1 al cuadrado, y el x cuadrado obviamente está elevado al cuadrado. Entonces, esto es equivalente a 1 menos x por 1 más x. Y en el numerador, por supuesto, lo que teníamos. Más 1 sobre, y en el segundo denominador, me doy cuenta que ya está factorizado. Esto ya es un factor primo, ¿no? 1 menos x. Es un polinomio de grado 1, ¿sí? Que ya está en su mínima expresión, o muy cercano a ella, ¿no? Después vamos a ver que en algunos casos va a ser importante que aparezca el coeficiente principal positivo igual a 1. Bueno, no es el caso, así que ya está factorizado. ¿Qué hacíamos entonces? Para determinar el mínimo común múltiplo, veíamos si entre los dos denominadores había factores en común. ¿Hay factores en común? Sí, el 1 menos x. No tenemos que elegir a la mayor potencia. Bueno, acá da la casualidad que en ambos casos el 1 menos x está elevado a 1, entonces la mayor potencia es 1. ¿Sí? Elijo ese. Y determinamos eh, el factor no común, que es el 1 más x, ¿no? Entonces van a aparecer como mínimo común múltiplo el 1 menos x y el 1 más x. ¿Sí? La multiplicación entre esos dos es el mínimo común múltiplo. Y después operamos como lo hacíamos acá, ¿no? El común denominador dividido 1 menos x cuadrado. Notarán que 1 menos x cuadrado es lo mismo que 1 menos x por 1 más x, ¿no? Recuerden que factorizado esto era una diferencia de cuadrados y se llevaba esta expresión. Entonces esto dividido 1 menos x cuadrado es 1. 1 por x más 2 es lo que aparece aquí. 1 por x más 2, o sea, x más 2. Después, el mínimo común múltiplo dividido 1 menos x. Fíjense, es 1 menos x por 1 más x dividido 1 menos x. Se simplificaría el 1 menos x y me queda 1 más x. 1 más x por 1 es lo que quedó aquí. ¿Sí? Hacemos lo que aprendimos a hacer allá hace tiempo cuando éramos chicos, ¿no? Repito por las dudas este procedimiento. El mínimo común múltiplo dividido esta expresión. Y el resultado de esa división, lo anoto así con el signo dividido que usamos cuando éramos pequeños, el resultado de esa división lo multiplico por el numerador. Después hacemos lo propio con la segunda de las fracciones. El mínimo común múltiplo dividido esto y el resultado de esa división por esto. Es lo que acabamos de hacer, que nos dio como resultado este numerador por ahora, ¿no? Continuando un poquito, trabajamos con la expresión del numerador. Recordemos acá que tenemos dos grandes términos.
X más 2 por 1 por esto. 1 por esto es el mismo factor, 1 más X, porque distribuir un 1 adentro de un paréntesis me lleva al mismo paréntesis. Entonces nos quedaría X más 2 más 1 más X. Voy a quitar estos paréntesis prestando atención que estén precedidos, en este caso ambos, por un signo más, entonces se sacaban directamente los paréntesis y no tengo que cambiar los signos que correspondan. Entonces me queda X más 2 más 1 más X. Agrupo los términos que tienen la misma potencia. X y X será 2X, 2 más 1 será 3. Entonces nos quedará 2X más 3. De esta manera acabamos de encontrar una expresión resultado de esta suma de expresiones racionales. Acabamos de realizar esa operación utilizando como herramienta el mínimo común múltiplo y utilizando entonces la factorización como herramienta para lograr ese común denominador. Bueno, espero que se vaya entendiendo. Mucho trabajo hay en esto. Lo bueno de que es un video es que pueden ir pausando cada una de las aplicaciones, repasando, volviendo. Al final de este video van a ver algunas actividades propuestas para que ustedes mismos lleven adelante estos procedimientos, ¿sí? La resolución de ecuaciones no es nuevo para ustedes, lo hemos visto al comienzo de nuestro curso, cuando vimos resolución de ecuaciones lineales, cuando vimos sistemas de ecuaciones lineales. Y empezamos a ver después, más adelante, la resolución de algunas ecuaciones polinómicas, como por ejemplo resolución de cuadráticas, que ya hemos mencionado o citado en este video, y algunas ecuaciones que tenían resolución sencilla si encontramos las raíces de los polinomios. Bueno, en esto de aplicar los casos de factoreo, retomamos esa idea, ¿no? Si pudiéramos factorizar un polinomio, podría ser más sencillo resolver ecuaciones de este tipo, ¿no? Vamos a pensar en este caso. Supongamos que tenemos esa ecuación. Fíjense que ya no hablamos de una expresión, sino que hablamos de una ecuación, ¿no? Directamente. Cuando digo una ecuación, es una igualdad donde aparece una incógnita, que en este caso será la X. ¿Cuál es la idea? No tenemos fórmulas que resuelvan una ecuación polinómica de grado 4. Entonces la estrategia es factorizar y ver que va a ser bastante sencillo su resolución. Vamos a usar factor común por grupos porque ya intuimos lo siguiente. Fíjense, si agrupamos los dos primeros, podríamos sacar factor común x al cubo. Si agrupamos los dos segundos, podríamos sacar factor común x. Hasta ahí o menos x, o menos 9 por x, para ser más preciso. Hasta ahí todo bien, pero ¿cuál es la ventaja? Si saco factor común x al cubo del primero, me quedará x más 1, como uno de los factores que van a aparecer. Si saco factor común menos 9x, también me va a aparecer un x más 1. Esto va a ser lo que vamos a resolver primero. Entonces, vamos a agrupar estos dos términos de una manera, o sea, voy a escribir estratégicamente x a la cuarta más x al cubo agrupados entre sí. Y voy a sacar factor común en el otro grupo, 9x, negativo. Entonces, menos, perdón, lo voy a agrupar simplemente. Entonces pongo más, lo hago como primer paso completo, menos 9x cuadrado menos 9x. Lo hago paso por paso, así no nos sorprende ningún paso avanzado. Lo he agrupado, ¿no? He puesto un más porque he respetado los signos de cada uno de los términos, ¿no? En el primer grupo puedo sacar factor común, como anticipaba, x al cubo, ¿no? Entonces, x al cubo será factor común de ¿quién? X a la cuarta dividido x al cubo es x, más x al cubo dividido x al cubo es 1. En el segundo grupo puedo sacar factor común menos 9x. Pongo el paréntesis que corresponde, ¿sí? Y menos 9x cuadrado dividido menos 9x, menos 9 dividido menos 9 es 1, y x cuadrado dividido x es x. Y ahora, menos 9x dividido menos 9x, menos dividido menos es más, eso me da más 1, igual a 0. Noten que en el segundo miembro de la igualdad no he trabajado, así que lo sigo manteniendo igual a 0. De hecho, tampoco voy a trabajar en el segundo miembro en el tercer paso, entonces lo sigo igualando a 0 por ahora. ¿Cuál es la idea?
¿Qué es lo bueno de haber hecho este paso? Lo bueno hasta acá. Fíjense, me quedaron dos términos, dos grandes grupos, habiendo sacado factor común en ambos algún factor, pero lo importante es que lo que quedó aquí, más allá del factor común, noten, todo eso es igual en ambos grupos. Esto es lo positivo del factor común por grupos que mencionamos en casos anteriores. Por lo tanto, ahora podríamos estar nuevamente sacando factor común y eso es muy bueno. Eso es bueno porque le da sentido a intentar aplicar este caso de factorio, ¿sí? En ambos grupos, x más 1 es un factor común. X más 1 es mi factor común. Y entonces eso va a ser factor común de algún polinomio que voy a poner acá. Todo esto, x al cubo por x más 1, dividido x más 1, es x al cubo. Con este más que está acá, lo pongo acá. Todo esto, menos 9 por x más 1, dividido x más 1, es menos 9 por x. Lo pongo acá, menos 9 por x. Este más y este menos, más por menos, se van a transformar en menos, entonces la expresión quedó así, fíjense. X más 1 por x al cubo menos 9x. Estamos factorizando para resolver esta ecuación. Recuerden que en eso estamos. El primero de los factores que apareció, el x más 1, ya podríamos decir que es un factor primo. Lo dejamos ahí, ¿sí? Ya es un polinomio de grado 1. Pero acá podemos seguir haciendo cosas, porque fíjense, la x apareció como factor común en ambos. De hecho, hasta podríamos haber sacado factor común al principio, x, cosa que no hice, pero lo podríamos haber hecho. X, factor común, estoy trabajando en el segundo de los polinomios. X al cubo dividido x es x al cuadrado, menos 9x dividido x es 9. Todo esto sigue siendo igual a 0. El primer factor dijimos que ya era un factor primo, el segundo también, esto sería x menos 0 o x, ya está. Pero el tercero es una cuadrática que puede todavía factorizarse en el caso de que tenga raíces reales repetidas, de hecho lo tiene. De hecho, esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Lo puedo estar pensando a este factor solito, después de escribir los que se mantienen como tal, x más 1 por x. A este x cuadrado menos 9 lo puedo estar pensando como x menos 3 por x más 3, ¿no? Aplico el caso de factoreo de diferencia de cuadrados. Todo esto sigue igualado a 0. En esta expresión, ahora sí, es rápidamente identificable cuáles son las soluciones. ¿Por qué? ¿Cuándo es igual a 0 un producto de factores? Cuando cada uno de esos factores es 0. Y si está factorizado un polinomio, es fácil de ver cuando esos factores son 0. ¿Cuáles serían las soluciones, el grupo de soluciones de, de esta ecuación polinómica de grado 4? Y la primera es cuando se hace 0 el x más 1. ¿Para qué valor de x se hace 0 x más 1? Podría plantear hasta una pequeña ecuación, ¿no? X más 1 igual a 0 y despejo x. X más 1 se hace 0 cuando x es igual a menos 1. Y a esa solución le vamos a llamar x sub 1, por ponerle un nombre, ¿no? Cuando x vale menos 1, esto me quedaría menos 1 más 1, 0. 0, por lo que valga todo lo que sigue, va a ser 0. Entonces, ya verifica esta igualdad a 0 de nuestra ecuación. ¿Cuándo va a ser 0 este producto? Cuando el segundo factor sea 0. El segundo factor es 0, obviamente, cuando x vale 0. Entonces, la segunda de las soluciones que acabamos de encontrar, le vamos a llamar x sub 2, es x sub 2 igual a 0. La tercera de las soluciones es cuando x vale 3. Este factor se hace 0 cuando x vale 3, porque 3 menos 3 es 0. Entonces la tercera de las soluciones, que yo acá he llamado x sub 3, es el 3. Y la cuarta de las soluciones es cuando el cuarto factor se hace 0, cuando x vale menos 3, sucede lo que acabamos de decir.
Este conjunto, entonces, de 4 soluciones son las soluciones de la ecuación que se planteaba en la consigna, ¿sí? Acabamos de encontrar las 4 soluciones de esta ecuación planteada de este modo. Y lo hemos hecho factorizando y particularmente utilizando los casos de factoreo, ¿no? Que de eso se trataba esta parte del video al menos. Continuamos con un caso más, el último caso y terminamos. Supongamos que ahora la ecuación es un poquito más compleja, ya no es un polinomio, sino que es una suma de expresiones algebraicas. Nos vamos a proponer lo mismo. Vamos a tratar de resolver esto factorizando lo más que podamos estas expresiones. Por ejemplo, llevando esta suma de expresiones algebraicas racionales a un cociente que nos permita despejar fácilmente el numerador. Para eso, ¿qué hacíamos? Factorizamos, decíamos los denominadores. Lo hacemos. ¿Sí? Nos quedaría 5 sobre, en el denominador x cuadrado menos 1, avisoramos una diferencia de cuadrados, x más 1 por x menos 1. Recuerden que el orden de estos factores no altera el resultado, por eso, perdón, acá debo poner 1, no 2. Acá me equivoqué, perdón. Ahí. Eh, x más 1 por x menos 1 decía, o en el orden inverso, x menos 1 por x más 1, una diferencia de cuadrados, más 3 sobre x más 1, acá ya está factorizado este denominador, más 2, que lo puedo estar pensando como 2 sobre 1 si quisiera, pensando en una suma de fracciones. Todo esto por ahora igual a 0. El mínimo común múltiplo entre estos tres denominadores, aunque uno es muy obvio, es el 1, no va a alterar ese mínimo común múltiplo, sería factores comunes entre los tres, el x más 1. Aparece elevado a la mayor potencia, que es la misma, está elevado a la 1 en ambos casos. Entonces ponemos como el factor común, estoy ya pensando en el mínimo común múltiplo, ¿no? O sea, estoy pensando en un común denominador de toda esta expresión que es esta igual a 0. Y tengo que incluir en este común denominador los factores que no aparezcan repetidos, como en el caso del x menos 1. ¿Sí? Lo pongo como factor en ese mínimo común múltiplo. Y el 1, que por supuesto no me altera esto, podría escribirlo o no, pero no me altera. No me altera nada porque multiplicar por 1, siendo el 1 el elemento neutro de la multiplicación, no me altera nada. Y ahora operamos. El común denominador dividido el mismo, porque noten que quedó lo mismo, x más 1 por x menos 1, es 1, entonces nos quedará acá 1 por 5, más x más 1 por x menos 1 dividido x más 1 nos da x menos 1. Entonces x menos 1 por 3. X menos 1 es importante, fundamental, esencial poner paréntesis, porque si no estaremos resolviendo cosas diferentes a las que decimos, más el común denominador dividido 1 es el común denominador, entonces va a ser igual a x más 1 por x menos 1, todo eso por el numerador, por 2. Estamos aplicando aquella formulita que usamos. No quedó muy encolumnado, pero recuerden que siempre tenemos la recomendación de cuando estamos resolviendo una ecuación, mantener la línea de los iguales verticalmente, ¿no? Acá se me cruza un poquito, pero siempre es una buena recomendación resolver eso. Trabajemos un poquito con el numerador. Ponemos la línea de división. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, estoy aprendiendo también a usar esta tableta digitalizadora que me está costando un poquito, pero ahí vamos. Trabajamos un poquito en el numerador. 1 por 5, 5. Tenemos 3 términos, ¿no? Acá en el segundo término, este que estoy marcando aquí, puedo distribuir. Entonces me quedará 3 por x menos 3. Y en el tercero de los términos, recuerden que esto, x más 1 por x más 1, pongo el más del tercer término, era la diferencia de cuadrados, ¿no? Esto era x cuadrado menos 1. Lo escribo así porque va a ser más fácil distribuir con este 2 en el próximo paso, que es lo que voy a hacer ahora, ¿no? En este próximo paso pongo de nuevo la línea del cociente, igual a 0. Dejo el mismo denominador, x más 1
por x menos 1. Y sigo trabajando un poquito en el numerador. 5 más 3x menos 3 más, y ahora distribuyo este 2 aquí adentro. Recuerden que estamos trabajando en este término. 2x cuadrado menos 2. He distribuido este 2 usando la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Y ahora, para no seguir escribiendo tanto, notamos que tenemos una división completa, ¿no? Lo que antes era una suma de expresiones racionales, ahora se transformó en un cociente de expresiones racionales. Por lo tanto, puedo multiplicar ambos miembros por este denominador para empezar a despejar un poquito la x. Como en el segundo miembro hay un 0, cuando yo multiplique el segundo miembro por x más 1 por x menos 1, me va a quedar 0. O como decíamos también, cuando despejamos, paso multiplicando esto al segundo miembro, me quedará 0 por todo eso, sigue siendo 0. Por lo tanto, solamente me va a quedar el numerador igualado a 0. Esto también se puede pensar de la siguiente manera. Un cociente, ¿cuándo va a ser 0? Cuando el dividendo, o sea, el numerador, sea igual a 0. Por lo tanto, lo pienso de distintas maneras, pero básicamente lo que me queda es lo siguiente. Empiezo a agrupar en el numerador los términos cuadráticos. Acá aparece el término cuadrático, es solo este, entonces será 2x cuadrado. Los términos lineales, aparece solamente el 3x más 3 por x. Y los términos independientes, que son 5 menos 3 menos 2. 5 menos 3 menos 2 es 0. ¿Sí? Porque me quedaría 5 menos 5. Entonces, fíjense, toda esta expresión tan compleja del comienzo me quedó reducida a esta expresión que está acá. Que encima se puede factorizar. Saco factor común x de estos dos términos y me queda x factor común de 2 por x, 2x cuadrado dividido x, 2 por x, más 3x dividido x, 3. Esto igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0 la multiplicación? Está ahora factorizado, ¿no? Este polinomio. ¿Cuándo es igual a 0 la multiplicación de dos factores? Cuando cada factor es 0. Entonces de acá fácilmente, de nuevo, salen las dos raíces de toda esta ecuación. Perdón, las dos raíces de este polinomio que son las soluciones de toda esta ecuación, ¿no? Entonces una de las soluciones será cuando el primer factor sea 0. ¿Cuándo es 0x? Y cuando x es igual a 0. Así de obvio, ¿no? ¿Cuándo es 0, 2x más 3? Bueno, hago cálculos ahí al margen. 2x más 3 igual a 0. Despejo la x. El 3 que está sumando pasa restando. 0 menos 3 menos 3. Entonces 2x igual a menos 3. El 2 que está multiplicando a la x es lo que utilizo para dividir ambos miembros por 2. O, dicho de otra manera, paso el 2 dividiendo. Entonces la otra solución que surge de cuando el segundo factor se hace 0 es x sub 2 igual a menos 3 medios. Habiendo hecho estos cálculos auxiliares, obtenemos las dos soluciones de la ecuación original. ¿Sí? Noten que hemos utilizado en esta sola actividad, hemos utilizado muchos de los conceptos que hemos visto hasta acá, ¿no? Cómo se suman expresiones algebraicas, cómo se saca un mínimo común múltiplo, cómo se factoriza, cómo se trabaja, por supuesto, con las operaciones entre polinomios, cómo se factoriza un polinomio para encontrar soluciones de una ecuación, en este caso igualada a 0, que es lo recomendable cuando tenemos polinomios. ¿Okay? Espero que haya sido entendido. Este es el resultado de este ejemplo. Bien, las actividades que proponemos para que ustedes empiecen a trabajar con lo que hemos presentado en este video están en nuestro módulo de matemática, que ustedes tienen seguramente digitalizado, y son las actividades que aparecen en la página 74, 75, 76, 78, 79 y 80. Ese grupo de actividades son de a 2 o 3 actividades entre medio de cada tema, y hay una guía específica sobre la que ustedes ya empezaron a trabajar, que es la guía de actividades número 4, que tiene como tema principal a los polinomios. Eso está en la página 81 de nuestro texto. Y las actividades que estarían incluidas como actividades para aplicar los temas de este video son las que van entre la 12 y la 25, o sea, de la 12 hasta el final. Esa es la propuesta que hacemos para que continúen trabajando con este tema. Les agradezco muchísimo la atención. Ha sido
un trabajo importante si han llegado hasta acá. Y les dejo una dirección de correo electrónico por si quieren hacer consultas sobre lo que se ha presentado en este video o sobre la resolución de las actividades propuestas, ¿sí? Mi nombre es Gabriel, mi apellido es Paicio. Ya hemos compartido alguna presentación de algún tema durante este curso y los estaré acompañando también en el cursado de Cálculo 1 a varios de ustedes, incluso también con clases de consulta, exámenes, etcétera, etcétera. Así que a su disposición para continuar eh, con este ingreso a las carreras de ingeniería. Que tengan buen día.